del asambleísta por Pichincha, Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. A conciencia de que conozco, y lo digo con humildad, pero con firmeza, la ruralidad del país. Conozco de agricultura y del trabajo del campo. En efecto, tuve el enorme orgullo de presidir una de las cámaras de agricultura de este país, particularmente la Cámara de la Primera Zona, que engloba a las provincias de la Sierra Norte y Central del Ecuador, 8 provincias, 9 si consideramos que Santo Domingo de los Áchiras era parte también de la Cámara de Agricultura que yo presidí. Y me da un gusto enorme el poder hablar de este tema, porque se debe hacer justicia al agroecuatoriano, a la ruralidad, a los campesinos. Yo trabajé denodadamente por el agricultor ecuatoriano. Felicito, por supuesto, al proponente de la ley y a la comisión que ha trabajado este tema. Y, por supuesto, a los diputados que han hecho su mejor labor para que en algún momento dado los agricultores recibamos el precio justo de lo que producimos. Y ya se dijo, he presentado algunos proyectos agrícolas en esta legislatura. Es más, presenté, me parece que 3 o 4 proyectos inherentes a este tema aún antes de ser legislador, cuando presidía las cámaras y la Cámara de Agricultura en particular. Y siempre me puse como objetivo que aquellos ecuatorianos que labran todos los días la tierra y que generan, voy a decir una cifra que no debemos asustarnos porque es la verdad, generamos los agricultores más de 32 millones de raciones alimenticias cada día. 32 millones de raciones alimenticias diarias. Y esto lo he repetido muchas veces, para que podamos comer en promedio 2 veces al día los ecuatorianos, más allá de los productos que se exportan. Algunos se importan también, por supuesto, pero en promedio son sobre los 30 millones de raciones que al día se producen por parte del campo. Que el campo subsidia a la ciudad es un hecho innegable. En el mundo latinoamericano así es. Y por supuesto debemos afrontar los 2, quizás 3 grandes problemas que tiene el agricultor. Y el proyecto lo hace en gran medida. Yo felicito al proponente y a la comisión. El primero es el inherente al crédito. Y los agricultores, en términos prácticos, más allá de exigir tasas de crédito subsidiadas o especiales, lo que exigimos es la oportunidad del crédito. Que cuando se requiere dinero para sembrar o cosechar, preparar la tierra o sembrar lo que se produjo, necesitamos créditos, pero ya, pues, créditos que oportunamente sean otorgados al agricultor, porque ocurre en términos prácticos que se pide un crédito y se nos da mucho tiempo después del que se pidió. Y debo decirles con absoluto respeto, el tiempo de la siembra no espera. Es en ese tiempo que hay que sembrar y punto. Por lo tanto, se requiere de un crédito oportuno. Y el tiempo de cosecha, peor aún. El tiempo de cosecha es ya, y hay que cosechar para que no se dañe, no se lanche nuestro producto. Por tanto, la oportunidad del crédito es básica. Algunos creyeron que con cambiar el nombre de Banco de Fomento a Ban Ecuador estaba solucionado el problema. No es así. La banca pública, en este caso el Banco de Fomento, yo prefiero llamarle así, debe tener reglas tan claras, tan diáfanas y transparentes para poder otorgar los créditos oportunamente, más allá de tasas especiales, que se las puede discutir. Pero lo más importante es, sin duda alguna, la oportunidad del crédito. El segundo tema gravísimo, y que se lo ha mencionado ya, me parece que incluso Edi Peñafiel ya lo hizo, lo referente al seguro agropecuario. Los industriales, bien o mal, tienen asegurados sus pernos,
sus tornillos, sus fábricas, su infraestructura. Cosa igual sucede con los comerciantes, que en gran medida tienen aseguradas las pertenencias de su inversión, lo cual está muy bien. Pero el agricultor, en términos prácticos, no los tiene, sino muy contadamente. Viene una helada y perdemos todo. Y digo perdemos porque soy agricultor. Viene una sequía y también volvemos a perder. Y ahí vienen los típicos decretos de emergencia. Y a través de los decretos de emergencia, que vienen de cuando en cuando, se hacen pingües negocios con contratos sin pasar por procesos licitatorios para poder enfrentar esa emergencia, que en la práctica no le sirven al agricultor, sino al sapo vivo que hizo el contrato. No siempre, pero en muchas ocasiones. Y se ha vuelto un caldo de cultivo de la corrupción, las famosas declaraciones o declaratorias de estado de emergencia, y sobre todo en el agro, en el campo. Viene la erupción de un volcán y lo perdemos todo, perdemos sembríos y semovientes. Entonces es clave, y yo he hablado en esta legislatura, en estos 7 años y medio, mucho del seguro agropecuario. Fue Israel Cruz el que mencionó lo del seguro agropecuario, 1000 perdones. Y hay que hacerle caso a él y a todos quienes opinamos que es hora de que tengamos y contemos con un seguro agropecuario real, para que estén precisamente asegurados los bienes, plantaciones, sembríos, semovientes del agricultor, del ganadero, incluso del agroindustrial. Otro tema clave es la falta de información que se tiene en el campo, en la ruralidad. He de decir con absoluta humildad, pero con firmeza, que cuando presidí la Cámara de Agricultura de la primera zona, pude, a través de un convenio cooperativo con la AID, generar y entregar a 87 centros agrícolas de la Sierra Norte y Central del Ecuador computadoras y acceso al Internet para que el agricultor tenga información al tiempo o en el tiempo, en vivo, de los precios de los productos que ellos producen, información de los mercados, información de los plaguicidas, información de todo lo que deben aperarse para poder hacer el trabajo que inicia generalmente en la madrugada, no generalmente, siempre en la madrugada. Por tanto, es clave la información. El mundo es propiedad del que tiene información y el agricultor no la tiene, en términos generales. Tal vez los grandes sí, pero medianos y mucho menos los pequeños. Información de su producto e incluso información sobre cómo combatir las plagas y enfermedades que golpean de cuando en cuando, casi siempre al campo. Que la cigatoca negra, que la mancha blanca, que la pudrición del cogollo. Y esa información es clave para poder no solamente ganar con su trabajo abnegado en el campo, sino no perderlo todo cuando nos atacan esas enfermedades. Y un tema que se lo abordó también hace pocos minutos, el tema inherente al riego. En otros países existe lo que se denomina junta de regantes. Es decir, que los propios regantes tengan control del canal de riego. Control real. Que el Estado ayude, está bien. Por supuesto que sí. Pero son los regantes los que deben tener control del riego. Que es un proceso un tanto largo, sí, es verdad. Pero hay que hacerlo. Y como en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito, es clave que en esta ley, y le pido a la comisión, al ponente, Mauricio Proaño, que también lo analice, él sabe mucho de agricultura, muchísimo, el tema del riego. Repito, junta de regantes, información adecuada, rápida, para que el agricultor sepa cómo manejarse en este mundo tan rápido y cambiante. El tema de los centros agrícolas también lo mencioné colateralmente, la vigencia antes teníamos el carnet de agricultor, por ahí nos quitaron. El tener crédito oportuno,
a buenas tasas, pero básicamente oportuno, eso es lo que pido y he pedido siempre, y por supuesto dejarnos trabajar, que la ruralidad sea bien tratada, lo dijo Fernando Burbano, que seamos bien tratados los agricultores, los ganaderos, los agroindustriales, y también que podamos producir, por supuesto, para la agroexportación, sin duda, para el consumo interno y la agroexportación, que genera el ingreso de divisas al Ecuador, de dólares, y solamente con esos dólares podemos mejorar la salud de la gente, de los agricultores. Con esos rectangulitos verdes llamados dólares pueden curar la salud maltrecha de sus hijos o, por supuesto, educarlos. Es clave en un país dolarizado la agroexportación. Y para ello, producir mejor, producir bien, tener muy buenos índices de productividad, pero para ello necesitamos, y con esto termino, presidente, créditos oportunos, buen trato al agricultor, información relevante y rápida. Como decimos en la sierra, breve, necesitamos que se nos dé la importancia de un sector que produce divisas para el país, que produce y genera fuentes de trabajo, fuentes de empleo y que produce desarrollo. Yo le felicito a la comisión y al ponente porque estamos tratando hoy en primer debate un proyecto que es de suma importancia. Muchas gracias, presidente. Señores legisladores. Gracias, asambleísta Donoso. Tiene la palabra el asambleísta